libertad en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Sí. Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Damos gracias al Señor porque iniciamos este año ya con nuevas fuerzas, nuevas expectativas. ¿Cuántos están alegres este año? Hoy vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, para recibir un mensaje que el Señor puso en mi corazón acerca de cómo atraer las bendiciones. ¿Qué debemos hacer para que podamos atraer las bendiciones de Dios a nuestra vida? Y sabes, en la Biblia hay principios de Dios que atraen las bendiciones, así como un imán atrae ciertos metales. Así hay algunos principios, algunas acciones, actitudes, principios que debemos nosotros desarrollar para que podamos atraer esas bendiciones de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 29 al 31, el Señor Jesús dio la siguiente enseñanza: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesite. En esta enseñanza, el Señor Jesús nos deja claro que hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, porque Él tiene unas bendiciones para nosotros. Comienza diciendo con cosas que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Estar preocupados, estar inquietos, estar ansiosos. Realmente la preocupación, la ansiedad, la inquietud es aquella que tienen los incrédulos, los que no confían en el Dios proveedor, en el Dios Jireh. Pero nos muestra qué es lo que sí debemos hacer. Y habla aquí de una prioridad. Busquen por encima de todo, busquen primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesite. Así que debemos actuar con prioridades, debemos actuar con enfoque. Y lo primero que nos enseña, el primer principio, es que debemos ser fiel a Dios. Sea fiel a Dios, póngalo en primer lugar. Y cuando nosotros somos fieles a Dios y lo ponemos en primer lugar, es porque lo honramos. Y la honra, la valoración que tenemos de Dios, realmente hace que la bendición de Dios nos alcance. El honor y la honra que le damos a Dios, que nace de nuestros corazones, realmente empieza a traer la presencia de Dios a nuestra vida. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 30, nos narra esta claridad. El profeta, el sacerdote Elí y su dinastía de levitas estaban destinados y llamados a ser los que servirían al Señor en el templo. Pero el Señor en este contexto empieza a decir lo siguiente, versículo 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Aquí vemos una gran claridad. Esto no importa si tú eres el hijo del pastor. Esto no importa si tu esposa es la pastora, o en el caso de las mujeres el esposo es el pastor, o tienes un hermano pastor, o tienes alguien muy creyente. Aquí realmente vemos que hay algo que trae la bendición, que trae la honra de Dios a la vida de las personas,
y es aquellas personas que le honran genuinamente. Y esta palabra se dio en un contexto de un siervo de Dios. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos estaban llamados a servir en el templo de Dios. Pero ellos, con sus actitudes, con sus malas actitudes, habían deshonrado a Dios, habían menospreciado la importancia de que Dios esté agradado con sus vidas. Y ellos empezaron a actuar mal. Y ellos empezaron a actuar con menosprecio. Y esta actuación de menosprecio de los hijos de Elí trajo que Dios los cortara. Que Dios dijera, ya no voy a estar más con ustedes. Y realmente la bendición de nuestras vidas viene como resultado, como fruto de que la presencia de Dios esté con nosotros. Pero aquí el Señor dice lo siguiente: de ahora en adelante yo honraré a aquellos que me honran y despreciaré a aquellos que me menosprecian. Si nosotros queremos como un imán recibir las bendiciones de Dios, debemos aprender a honrarlo. Y la honra es algo que nace de nuestro corazón, que se demuestra con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestras acciones. Así que si queremos nosotros que la bendición de Dios nos alcance, debemos como primero ser fiel a Él, honrándolo, valorándolo, considerándolo como lo más valioso. ¿Sabes? Un ejemplo que podemos ver en este mundo, y es un ejemplo muy minúsculo, es el de los coleccionistas. Vemos que los coleccionistas poseen determinadas cosas que ellos consideran valiosas, que le dan mayor estima y por eso las coleccionan. Y hay una historia real. Usted sabe que una moneda de cobre es algo que no vale mucho, no vale nada. En nuestro país de pronto nosotros somos de los que ahorramos las monedas. Algunos tienen alcancías de monedas, pero en Estados Unidos uno ve que las monedas, la gente se encarta con las monedas. Cuando uno va a Estados Unidos uno ve fuentes llenas de monedas, monedas llenas, las fuentes llenas de monedas. Y uno aquí en Colombia las monedas no las, es más, de los teléfonos se sacan las monedas aquí, pero allá las monedas las tiran. Y vemos que hay mucha moneda de cobre. O sea, si alguien tiene necesidad empieza a recoger esas monedas y seguro reunirá varios dólares, pero allá las monedas son un encarte. Pero sabes, hay una moneda en Estados Unidos que se llama draped bust o busto drapeado, el dólar del busto drapeado, y fue una moneda de cobre, que es lo más barato, creada en 1804. Su diseño fue modificado en 3 ocasiones, pero ¿sabe cuánto puede valer una monedita de estas? Tiene un valor de 10,1 millones de dólares. Una monedita de cobre, que es algo que de pronto nosotros, eso no tiene ningún valor, pero por aquello de ser tan exclusiva, por aquello de ser tan escasa, tiene ese valor, vale 10,1 millones de dólares, una monedita de cobre. Y si este mundo le da valor a cosas tan insignificantes como esa, le da un valor extremo del mercado, algo que no tiene ese valor, ¿cómo no nosotros vamos a dar el valor que tiene la presencia de Dios? Y ahí es donde tenemos nosotros que abrir los ojos a una claridad, a una realidad. Lo que este mundo valora no es lo que nosotros valoramos, porque nosotros valoramos la presencia de Dios, su palabra. Entendemos que la bendición de Dios viene de esa honra, porque Dios es valioso e importante para nosotros. Así que necesitamos entender que Dios estará honrando a las personas que genuinamente le honren. Y recuerda que el profeta Isaías dijo: este pueblo me honra hipócritamente, me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. La verdadera honra que trae la honra de Dios, el agrado de Dios, la presencia de Dios, es una honra que nace del corazón.
de un corazón sincero, de un corazón genuino, de un corazón que valora la presencia de Dios. Y esto fue una enseñanza que nos dio Moisés. Moisés fue llamado para hacer un acto de liberación del pueblo de Israel. Lo sacó de la esclavitud de los egipcios y lo llevó a la tierra prometida. Pero el valor de Moisés consistía en que él estaba convencido y seguro de que la presencia de Dios iba con él. Es más, Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. La garantía que tenía Moisés de alcanzar las bendiciones como un imán era que la presencia de Dios estuviera con él. Así que este año nosotros necesitamos cerciorarnos de que la presencia de Dios nos acompañe. Pero para eso es importante que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, lo valoremos, lo honremos como lo más importante, lo más valioso, y nosotros lo hagamos no con una actitud hipócrita externa, sino con una actitud que nace del corazón. Y mire que Dios mira el corazón. Esto no es algo que puede determinar o evaluar otra persona. Esto es algo entre usted y Dios. Solo usted y Dios saben qué tan importante es Dios en su vida. Así que si usted quiere que este año las bendiciones de Dios le alcancen, comience con ese primer principio. Voy a poner a Dios en primer lugar. Voy a honrarlo de una manera genuina, sincera, no de palabras, no de estereotipos, sino de honestidad, con claridad, con veracidad, con transparencia. Este es el mes de la primicia, y por eso qué bueno comenzar cada año con el mes de la primicia, donde Dios es lo primero, donde Dios es lo más importante, y donde este principio va a alcanzar a que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Ahora hay unos misiles que cuando se lanzan empiezan a perseguir el calor. Y si una nave da 2 vueltas, el misil da 2 vueltas. Si una nave sube, el misil sube. Baja el misil, porque está persiguiendo el calor. Cuando nosotros tenemos la actitud de honra, la bendición de Dios nos va a perseguir. Y por más que brinquemos, nos movamos, la bendición de Dios nos va a alcanzar. Así que un corazón que genuinamente honra a Dios es un corazón en el cual Dios va a honrar. ¿Usted quiere ser la iglesia que va a honrar al Señor? Vamos a dar un aplauso de honra a nuestro Señor. La Biblia nos enseña muchas formas de honrar y glorificar a Dios, que nosotros podemos demostrarle que Dios es de alta estima para nosotros. ¿Sabe cómo honramos a Dios? Cuando somos y vivimos una vida sexualmente puros, con una vida de santidad, cuando cuido mis pensamientos, cuando cuido mis palabras, cuando no estoy hablando mal del prójimo, cuando no estoy diciendo mentiras, cuando no estoy engañando a otros, estoy honrando a Dios. Porque el primer mandamiento es: honra, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos enseña que de nada sirve traer ofrendas a Dios si yo estoy en problemas con alguien. Dice más bien: deja la ofrenda, ve, reconcíliate con esa persona y presenta tu ofrenda. La Biblia nos habla de que incluso las oraciones tienen estorbo cuando nosotros estamos en disputas, en discordias con otras personas. Necesitamos entender que a Dios le honramos cuando vivimos en amor, cuando vivimos en la verdad, cuando nos tratamos con respeto. A Dios honramos cuando nosotros vivimos una vida de santidad. A Dios también le honramos con nuestros recursos. Hemos hablado mucho de Proverbios 3, versículo 9, que dice: honra a Dios con las primicias, con lo primero y lo mejor que produces.
y Dios rebosará tus cosechas y tendrás en abundancia. Mire que honrar a Dios paga, honrar a Dios trae bendición, honrar a Dios abre el cielo. La bendición es la presencia de Dios bendiciendo nuestra vida. Aquellos que se alejan de Dios, aquellos que están en rebeldía a Dios, tienen la peor desgracia, que le han dado la espalda a Dios. ¿Sabes? Cuando se habla del infierno, muchos temen al tema del lugar de tormento, al fuego ardiente, al sufrimiento. Por ahí se descubrió que hicieron, no sé qué tan, hay una historia que hicieron un gran orificio en la tierra de varios kilómetros hacia abajo y pusieron micrófonos para ver cómo se escuchaba la tierra. Y cuando se escuchaba como el gemido de personas. Y entonces muchos dicen, ahí es el infierno. Pero el infierno no es tan miedoso por el fuego, por el tormento, por el gemido. ¿Sabe qué es lo más tormentoso y miedoso del infierno? Que ahí va a haber ausencia de Dios. Que ahí no va a estar la bendición de Dios. Por muy malo que seamos, por muy rebeldes y ateos que seamos en esta tierra, disfrutamos de su bendición. Sale el sol sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos. Aún aquí en esta tierra, el más rebelde, el más ateo, disfruta de la bendición de Dios de manera gratuita y generosa. Pero en el infierno va a haber la ausencia de esa bendición. Y dice que eso va a ser lo más tormentoso y miedoso que hay. Por eso nosotros necesitamos entender que la bendición que podemos recibir, la mayor bendición, es que la presencia de Dios esté con nosotros. Si tú no vas conmigo, no iré. Así que nosotros bendecimos, honramos a Dios con nuestros ingresos. La Biblia dice, tributen a Dios. Y un tributo tiene que ver como con un impuesto, ¿verdad? Yo doy a Dios no lo que me sobra, no lo que me hace, no lo que no me interesa. Yo doy a Dios algo importante. Por eso el principio de los diezmos, de las ofrendas y las primicias, no es dar lo que le sobra a uno, es dar lo que con honra, con agradecimiento. Ahora, no es solamente un impuesto, porque en un impuesto tú das y bueno, te tocó pagar. Pero aquí es un impuesto con promesa, porque Dios dice que Él con eso llenará tus graneros, te bendecirá abundantemente. O sea, uno da por agradecimiento, pero Dios dice, y te daré más de lo que tienes. Así que nosotros necesitamos entender estos principios. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba mirando la caja donde la gente ofrendaba y diezmaba en el templo? Llegó una viejita, una anciana, que dio 2 de sus moneditas más pequeñas y dio las moneditas de cobre de esa época, las más baratas, las dio. Y Jesús dijo, vea, esta mujer que dio las monedas más pequeñas ha dado más que todos, porque ella dio todo lo que tenía, más que los demás dieron de lo que les sobraba. Muchos podrían decir, no, pero quédate con eso, cómprate una comida. Esa mujer honró con lo que tenía y Jesús la exaltó. Jesús la hizo visible. Cuando hay personas que honran a Dios, cuando hay personas que genuinamente, con una actitud de agradecimiento, con una actitud correcta, honran a Dios, Dios los exalta. Así que por eso es importante este principio de honrar a Dios. Otro principio es honrarlo en este mismo sentido de serle fiel con nuestro servicio, vivir para dedicarnos a Él. Hay personas en este mundo que le sirven al diablo. Hay personas en este mundo que en vez de predicar el evangelio de la verdad, predican el engaño. Hay personas en este mundo que son siervos de Satanás, que lo que hacen es engañar a las personas
mostrar un evangelio mentiroso o el antievangelio. Por eso nosotros tenemos que servir a Dios. Hay personas en este mundo que están animando al otro para que meta droga, para que haga actos de sexo, de ese sexo ilegal, de ese sexo indiscriminado. Hay personas que están llevando a otros al engaño, al error. Pero sabes, la vida que honra a Dios es una vida que lleva las buenas costumbres, que lleva los buenos principios. Hay una frase que está en la Biblia y que para nosotros es un refrán popular que dice que las malas compañías pervierten las buenas costumbres, y eso es bíblico. Y realmente hay personas que no son siervos de Dios, sino que son siervos evangelistas del diablo. Están enseñando a la gente a hacer el mal, critican, se burlan de los que hacen el bien, de los que se acercan a Dios. Ellos son los que dicen: no, pero tú ¿por qué oras? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué ofrendas? ¿Cuál es la lloradera? ¿Por qué estás cantando tanto? Pareces un fanático o una fanática. Pero este mundo es bien chistoso, ¿verdad? Vemos hoy en día muchas personas felices porque Shakira le cantó a Piqué una cantidad. ¡Ay, esa es la canción! Se sienten identificadas. ¡Ay! ¡Qué bueno eso! Y se sienten como si ese fuera su himno nacional. Pero cuando se habla del amor de Dios, de la misericordia, del poder de Dios, ahí sí, ay no, tan ridículo, ay tan ridículo. Ay, ¿por qué lloras? Cuando se habla del Dios que perdona, del Dios que libera, del Dios que sana, ahí sí, uy, no, qué ridículo, ¿verdad? Este mundo está al revés, porque es un mundo que está cautivo en el engaño, en aquellas cosas que honran lo que no deben honrar. Y por eso nosotros estamos llamados a servir a Dios, mostrando el verdadero camino, el verdadero principio. También la Biblia dice que nosotros honramos a Dios cuando nos deleitamos en Él, cuando disfrutamos de su presencia, cuando disfrutamos de la alabanza, cuando disfrutamos de estar un tiempo a solas con Él. ¿Cuántas personas pierden tiempo viendo internet, escuchando música que no llena, chatarra? ¿Cuántas personas tienen malas conversaciones? Y ¿sabes cuántas personas disfrutan de una oración en privado con Dios? ¿Cuántos están a solas hablando con Dios? ¿Sabes? A veces hay más disciplina en los siervos del diablo. Hay brujos, hay satánicos que ayunan, que oran, que hacen pactos con las tinieblas, que hacen pactos con los demonios para traer muerte, para traer engaño. Tienen disciplina para hacer alianzas con las tinieblas, para hacer el mal. Pero poderoso es el Hijo de Dios que ora y que tiene la presencia del Espíritu Santo para deshacer toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas. Hay hogares que se están perdiendo por esa falta de buscar la presencia de Dios. Hay familias que se están perdiendo porque no hay quien ore, quien clame, quien busque la presencia de Dios. No todo es plata, no todo es alcanzar mis caprichos y deseos. Necesitamos la presencia de Dios que nos libere, que nos rescate, que nos saque adelante. La presencia de Dios en nuestros hogares, la presencia de Dios en nuestra iglesia, la presencia de Dios en nuestra ciudad. Necesitamos ser esa generación, esta congregación de personas que claman, que oran, que se deleitan en Dios para que su presencia esté honrada, esté con nosotros, acompañándonos y bendiciendo nuestro hogar, bendiciendo la iglesia, bendiciendo nuestra ciudad. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre buscándolo en todo lo que hacemos. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. No dejes
Atención, jóvenes, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Es importante que nosotros entendamos que desde la niñez, desde la juventud, son oportunidades valiosas para honrar a Dios, para que la presencia de Dios nos acompañe. Cuando nosotros desde niños, desde jóvenes, entendemos este principio de que si honramos a Dios, Dios nos honra, vivimos una vida agradable. No quiere decir que la vida no va a tener problemas. Vamos a vivir los problemas, los retos de la vida, pero la diferencia es que Dios va a estar con nosotros. Por eso Jesús dice: a diferencia de los incrédulos que están preocupados, qué van a comer, qué van a vestir, qué van a ponerse, cómo van a enfrentar las necesidades futuras, los hijos de Dios saben que tienen un Dios, un buen Padre que provee, un buen Padre que los acompaña. Es diferente la fe, la actitud, la realidad de los hijos de Dios que le honran. Van con su presencia. Mire, cuando se habla de qué es ser fiel, qué es fidelidad, busqué en el diccionario. Fidelidad es permanecer, es estar firme en lo que comenzamos. Y este año uno comenzó, muchos anotaron: quiero adelgazar. Bueno, hay que permanecer, hermano. Hay que estar firmes. Hay que continuar esa promesa que hicimos hace 5 años de adelgazar. Hay que permanecer. Hay que estar firme. Hay que tener fe. Ser fiel es ser una persona confiable. Es ser una persona responsable. No si me están viendo, me estén mirando o no me estén viendo, yo voy a ser responsable. Yo voy a cumplir, no me voy a autoengañar, voy a trabajar juiciosamente. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y se mantiene leal aún con el paso del tiempo y a pesar de las circunstancias. Hay que decir que la fidelidad es parte fundamental del amor, puesto que no hay amor si no hay confianza, y no hay confianza si no hay amor. Y Dios es nuestro mayor ejemplo de fidelidad. Dice el Salmo 91, el versículo 2, la parte B: sus promesas son tu escudo y tu protección. Dios es fiel, Dios cumple su promesa. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, le dijo a los discípulos. Por eso es importante que nosotros honremos la presencia de Dios y en la congregación le adoremos con una actitud genuina y sincera, porque eso va a hacer que la presencia de Dios se haga presente. ¿Sabes? La presencia de Jesús está presente en este lugar. ¿Usted la siente? La presencia de Jesús está presente en este lugar, porque Él lo prometió, Él lo dijo: donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está su presencia. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree la presencia de Jesús está acá? La presencia de Jesús se hace presente, se hace visible, se hace real. Y es por eso que nosotros en la iglesia oramos en el nombre de Jesús. No porque creamos que tenemos un poder especial, sino porque creemos en su promesa, que es fiel. Dice la Escritura: cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. ¿Cuántos hoy quieren experimentar la presencia de Jesús? ¿Cuántos la necesitan de verdad? ¿Cuántos necesitan que Dios los libere, que Dios los sane, que Dios toque su vida, que Dios se haga una realidad? ¿Cuántos lo necesitan? Levante las manos al cielo. En el nombre de Jesús, recibe hoy la gracia y el favor de Jesús tocando tu vida. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Declara sanidad en el nombre de Jesús. Declaro que la bendición de Dios te toca y te hace libre en el nombre de Jesús, y que caminas con su presencia y que recibes sanidad, poder y autoridad en el nombre de Jesús.
Recibe el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Primero, sea fiel a Dios. Segundo, sea fiel al estudio y a la aplicación de la palabra de Dios a su vida. ¿Sabes? La fe viene por el oír la palabra de Dios, la verdadera fe. La iglesia se fundamenta en la palabra de Dios. El cristiano verdadero se fundamenta en la palabra de Dios. Podemos saber quién nos engaña o no nos engaña a través de la palabra de Dios. Así que nuestra responsabilidad, nuestro deber es estudiar la palabra de Dios. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. ¿Sabes? Hay 3,600 promesas en su palabra para ti a través de Jesús. Necesitas conocerlas. Por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Es una herencia que Dios te dio a ti y a mí, que necesitamos valorar en su estudio. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos de Josué? Lo que le dijo Dios a Josué. Josué 1, 8, 9. Mire lo que le dice: que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche. Obedécelo al pie de la letra. ¿A quién tenemos que obedecer? A su palabra. Muchos obedecen al amigo de la esquina. Muchos obedecen el cuento que les inventaron. Muchos obedecen una religión que no está basada en su palabra. Muchos obedecen encuentros en contra de la palabra. Muchos obedecen amistades que nada cercano a la palabra está. Aquí dice: obedece al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. No es probablemente, no es de esa manera entre otras. Dice: solamente así tendrás éxito. Palabra de Dios a Josué y a nosotros. Ahora lo que dice el versículo 9: sí, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los cristianos debemos mantenernos firmes en conocer su palabra. Y para eso necesitamos ser fiel a estudiarla. Ahora, para estudiarla muchas veces nos va a dar sueño, nos va a dar pereza, van a haber otros distractores. Pero aquí la palabra que Dios le da es: esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabe por qué hay que esforzarse? Porque nos cuesta. La disciplina nos cuesta. La disciplina es hacer varias veces lo que nos cuesta, o lo que nos es difícil, o lo que no nos gusta. El cuerpo muchas veces va a pedir pereza, va a pedir placer, va a pedir pecado. Pero no podemos nosotros darle rienda suelta al pecado, a la pereza, a lo que el cuerpo pide. Requiere disciplina, que es esfuerzo. Hacer varias veces lo que no nos gusta. Y dice: ni desmayes. Esfuérzate hasta que de pronto tú puedas sentir que te vas a desmayar, pero no, sigues adelante. Y necesitamos nosotros esforzarnos en el estudio de su palabra, en la comunión en la iglesia. No es opcional, no es si te parece, no es si sientes. Hay pastores que yo no siento, pastores que me da una pereza, pastores que no me nace, no nace. Por eso dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Esfuérzate hasta que sientas que te vas a desmayar. Pero si hay algo que vale la pena es en profundizar en nuestra comunión con Dios, en el estudio de su palabra, en conocer sus promesas, para que crezcamos con una fe verdadera. Esfuérzate tiene que ver con la disciplina, disciplinas espirituales. Y eso traerá bendición. La vida sin disciplina no trae bendición. Hay que ser disciplinados. Lo tercero es ser fiel en toda labor
en todo servicio. Mire lo que dice Primera de Corintios 4:2. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Si tú quieres ser prosperado, tienes que ser fiel en lo que haces. Si te dan una tarea, si te dan una responsabilidad, sé fiel con ella. El evangelio no es para personas mediocres. Dios no apoya la mediocridad. Dios nos invita a esforzarnos, a ser valientes, a ser fieles con lo que hacemos. Y sabes, muchas personas no prosperan porque abrazan la mediocridad, porque en su labor, en su oficio o en su servicio lo hacen mediocremente, lo hacen mal. Y la mediocridad no trae bendición. Por eso nosotros necesitamos ser esforzados en toda labor y en todo servicio, hacer las cosas con excelencia. Mire lo que dice Colosenses 3, 23, 24. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para honrar a Dios. Hagámoslo bien. Sea fiel con sus propios talentos, con sus habilidades. Que sus talentos y habilidades se conviertan en un gran don de Dios. Hay gente que Dios le ha dado habilidades para pintar, habilidades para cantar, habilidades para hacer negocios, habilidades para conversar. Y son habilidades que la gente, oye, tú tienes esa habilidad, tú tienes ese talento, pero hay personas que entierran esa habilidad y ese talento porque se abrazan en la zona de confort de la mediocridad. Aquí necesitamos nosotros que esa habilidad y ese talento que Dios nos dio se convierta en un gran don. Que nosotros no, sí, yo canto bien, del 1 al 10 canto 7. No, canta que llegues al 10. Yo pinto bien, pinta mejor. Yo confecciono, yo construyo, yo hago negocios. Esfuérzate por hacerlo mejor. Si queremos que la bendición nos alcance, mira qué habilidades tienes. Alguno dirá, pastor, yo no encuentro mi habilidad. No sé qué es lo que yo soy bueno. Bueno, haga caso. Este mundo necesita gente que haga caso. Yo le aseguro que usted llega a una empresa y dice, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé hacer caso. Lo contratan enseguida. Hay tanta dificultad de gente que haga caso. Hágale caso a la palabra. Hágale caso a los principios de Dios. Créale. Eso va a traer buenas recompensas. De pronto usted diga, yo no soy bueno para muchas cosas, pero sé hacer caso. Si usted me dice que me quede aquí, me quedo acá. Hago las cosas bien. Soy digno de confianza. Valiosísimo. Y tan escaso en este mundo la confianza. Tan escaso personas confiables. Si usted puede ser confiable, tiene un gran tesoro. Así que desarrolle habilidades. Mire lo que dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para gente común. Cuando la gente desarrolla las habilidades, cuando la gente explota sus talentos, no estará con la gente común, estará con los reyes, estará en nivel de cosas top, de cosas de reyes. Por eso necesitamos nosotros revisar cuál es nuestro talento y siempre preocupar por hacerlo mejor, por desarrollar la habilidad en lo que tenemos. Y eso en toda área, en el trabajo, en las relaciones personales. ¿Cómo puedo ser yo un mejor amigo? La esposa, ¿cómo puedo ser una mejor esposa? El esposo, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Sabes? Muchas relaciones matrimoniales se dañan porque esperan que el otro les sirva, cuando realmente uno tiene que pensar, ¿cómo puedo yo servir mejor a mi pareja? ¿Cómo puedo ser yo útil a mi iglesia? Hay gente que llega a la iglesia esperando que la iglesia le cumpla, le sirva, le haga.
Y llegan en plan de que me tienen que hacer esto, me tienen que hacer esto. No, no, no. ¿Por qué no vienes con una actitud de yo para qué soy bueno? Yo cómo aporto, yo cómo construyo. ¿Sabes? Seremos una super iglesia el día que nos esforcemos en ser hábiles, en tener las mejores relaciones, en ser los mejores siervos. Desarrolle la habilidad en las relaciones, en su trabajo, y eso lo hará subir de nivel, y eso traerá las bendiciones. Eso traerá las bendiciones. Vea lo que David decía en el Salmo 144:1. Decía: bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. La primera tarea de David fue ser un guerrero. Él era como el general y jefe de su ejército y le tocaba enfrentar a los enemigos, los filisteos. Él no fue que nació con habilidades genuinas de guerra. Él le tocó orar: Señor, dame las destrezas en mis manos para la batalla. Y me llama la atención que dice los dedos para pelear. O sea, como que era sacaba los ojos hasta los dedos. Decía que me dé destreza con las manos, con los dedos. ¿Sabes? Yo he visto el testimonio de muchas personas que haciendo cosas sencillas, pero poniendo la fe en Dios, hacen cosas extraordinarias. He visto personas que por hacer un simple almuerzo, pero dicen: Señor, permíteme hacerlo con tu gracia. Oiga, y ese almuerzo queda con sabor a reyes, estrellas Michelin. No, uy, qué sopa, uy, qué arrocito blanco tan bueno. ¿Qué fue lo que le echaste? Unción. Pidió a Dios destreza, puso amor. Así que este es un año que necesitamos agregarle el ingrediente de Dios en todo lo que hacemos. El ingrediente de honra a Dios permite que mis relaciones, que mi servicio, que mi trabajo pueda hacerlo de manera hábil, que pueda hacerlo con destreza, y eso traerá la bendición. Son principios que están en la Escritura. Sea fiel con la enseñanza bíblica. Vea, hay personas que están aquí en la iglesia, han hecho los cursos, se han preparado y se encuentran con cualquiera por allí que les dice cualquier otra cosa y le creen. Desprecian la palabra, desprecian lo que aprendieron, la verdad de la palabra por la mentira que alguien les dice. Mire lo que dice Apocalipsis 3:11. Jesús dice: vengo pronto, retén firmemente lo que tienes. Otras versiones dicen: no te dejes robar lo que has aprendido, para que nadie te robe tu corona. A veces no es que Satanás te quite la corona, a veces no es que Satanás te robe la corona, sino que tú se la entregas. Satanás no tiene la autoridad y el poder para quitarte la corona que Dios tiene para tu vida, sino que muchas veces uno coge y se la entrega, porque se deja seducir. Satanás es experto en enredarlo con argumentos falsos. No le robó a Adán y Eva la bendición del paraíso. ¿Con qué? Con argumentos falsos. Así que nosotros no podemos dejarnos robar su palabra. Por eso necesitamos fundamentarnos en su palabra, en su verdad, para no dejarnos quitarnos la corona, la bendición. Así que necesitamos ser fiel a su palabra. Lo cuarto y último: no se preocupen. No se preocupen. No se desenfoquen. No se desanimen. No se estresen, no se angustien. Voy a leer las mismas frases con que inicié de Jesús, pero ya no en el Evangelio de Lucas, sino en el Evangelio de Mateo, porque Mateo le añade algo adicional acerca de este cuarto punto, de este último punto. Mateo 6, 31, 34. Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos,
pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y él añade esto: y lleven una vida justa. ¿Qué tiene que ver la vida justa? Lo que estamos hablando, principios, acciones justas que debemos hacer. Lo primero, honrar a Dios, honrar su palabra, aplicarla, caminar en su justicia, en su verdad. Es lo que añade este evangelio. Dice: y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y cuando uno analiza la palabra preocuparse y uno la desglosa etimológicamente, tiene el prefijo pre, que significa antes de, y el verbo ocuparse, ocupar, el verbo ocupar. Entonces es ocupar antes de. Es cuando la gente se adelanta a cosas que no han sucedido. Y sabe, muchas veces la gente quiere tenerlo todo bajo control. Y a veces uno tiene como un orgullo, como un ego, de que cree que todo lo va a tener bajo control, ¿verdad? Uno se prepara para lo que vaya a venir, pero no es capaz de prepararse para todo lo que va a venir. Ahora en vacaciones uno se da cuenta de que uno va a organizar todo para un viaje de vacaciones. Que el vestido de baño, si va a la playa, que el bloqueador solar, que la pantaloneta, que la chancleta, que la ropa para visitar a no sé quién, que si salimos en la noche. Uno se va como preparando de lo que va a suceder, ¿verdad? Y a veces hay gente que se ocupa tanto en hacer esa maleta, en que pese lo que debe pesar, ¿verdad? Y está todo ocupándose. Y uno, no, ya tengo todo preparado. Y cuando llega allá al aeropuerto, llega allá la cédula. ¡Ay, se me quedó la cédula! Se dañó el viaje. Se le quedó la cédula. ¡Ay, eso no lo vi venir! Nos pasa. Ahora, uno a veces cuando está allá en el viaje, uno dice: ay, hubiera traído la gorra, qué sol, ay, se me quedaron las gafas. Y uno está en la foto, sale como japonés. Y uno: ay, se me quedaron las gafas, ay, la gorra. Anda. Uno siempre algo le falta. Y sabes, por más que tú trates de prever el futuro, por más que tú trates de creer, es más, la clarividencia y la profecía, Dios no es infalible. Dios no le dice al profeta todo lo que va a suceder. Y gracias a Dios, porque si no estuviéramos: profeta, ¿qué viene? Confía en Dios. Ya ocúpate de las preocupaciones del día de hoy. Dios te dará la sabiduría y la salida para enfrentar las preocupaciones del día de hoy. Las de mañana, bueno, Dios te proveerá. Pero no creas que todo lo vas a tener controlado. No. Confía en que Dios tiene el control de tu vida. Y aunque las circunstancias cambien, aunque todo el mundo se voltee, los que confiabas ahora no están contigo, los recursos que tenías ya no están, está Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No confiamos en lo demás. El humano va a fallar. Por muy noble, por muy buena gente, va a fallar. Confía en Dios. Hay que confiar en Dios y ser agradecido por lo que tenemos. A veces hay gente que dice: no, pero es que no tengo nada en el bolsillo. Pero tienes a Dios. A veces hay gente que menosprecia lo que tiene. Ay, es que este fue el que me tocó. Es que la familia donde nací, es que mire es que el único amigo que tengo es este. Y hay gente que es muy desagradecida. No valora la mitad de amigo que tiene. El pedacito que tiene allí. Y sabes, Dios es experto en mostrar que hay que valorar lo que tenemos. Hay una historia que a mí me gusta mucho y es de Sansón. En la Biblia está
Sansón iba por el desierto, iba tranquilo, relajado. Esta es versión mía, versión David. Iba tranquilo, relajado Sansón, y de pronto le cae un ejército de filisteos y lo coge de sorpresa. Lo rodearon y él venía desarmado. Estaba tranquilo, no llevaba ni un machete, ni un cuchillo, ni una navaja, no llevaba nada. Y un ejército de filisteos lo rodean. Y él dice: Dios mío, no tengo armas para defenderme. Y encontró una quijada de un burro recién muerto ahí, la quijada ahí. Y él coge la quijada y dice: no, pero pues uno frente a eso dice: no, yo necesito una lanza, una espada, una metralleta, pero una quijada. Pero él le dio gracias a Dios, si fuera paisa. Y empezó con esa quijada a defenderse. ¿Sabe? Derrotó a ese ejército con una quijada de un burro. La multiplicación de los 5,000. Jesús dijo: alimenten a más de 5,000 personas. ¿Pero de dónde? Solamente había un almuerzo: 5 panes y 2 peces. Y con eso se multiplicó. Jesús dio gracias y hubo de sobra. David enfrentó a un gigante con una piedra de río. Y era un gigante entrenado en la guerra. Tenía lanza, jabalina, escudo, entrenamiento. Pero David dijo: yo vengo en el poderoso nombre del Señor de los ejércitos. Si hay algo poderoso es enfrentar este año en el poderoso nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Así que necesitamos nosotros no preocuparnos por lo que no tenemos y darle gracias a Dios por lo que tenemos. A mí me llama la atención esto. Cuando Dios fue a crear las cosas, dice Génesis, que para que salieran los árboles, le habló a la tierra y los seres terrestres, y le dijo: produzcan los árboles y produzcan los seres terrestres. Y se produjeron los árboles y los seres terrestres. Cuando fue a producir los seres marinos, a crearlos, le habló al mar: produzcan los seres vivientes, y salieron los peces. Cuando creó las aves, le habló a los cielos: produzcan, y produjeron las aves. Pero cuando fue a crear al hombre, se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y formó al hombre. Si de pronto lo que tienes es tu vida, es suficiente para darle gracias a Dios. Porque si tienes tu vida consciente de que es a imagen y semejanza de Dios, y tienes la presencia de su Santo Espíritu, lo tienes todo para triunfar. Lo tienes todo para alcanzar los propósitos de Dios. Así que hoy el Señor quiere que rompamos todas esas excusas falsas que dicen: no lo voy a lograr, no voy a poder, este año no tengo. Ay, si tuviera 30 millones. Y después tienes 30. No, pero ahora son 60. No, tenemos lo suficiente. Tenemos lo necesario cuando aprendemos estos principios. Y estos principios están en su valiosa palabra. Su palabra nos da lo que necesitamos. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de Dios. Y eso nos dará la victoria. Esta es una iglesia fundamentada en su palabra. Por eso hay que disfrutarla, estudiarla, aplicarla y creerla y vivirla para que podamos ver su gloria. Yo quiero ver una iglesia en este año 2023 que empiece a testificar de los milagros que Dios va a hacer. Porque cuando la iglesia tiene esa fe en su palabra, cuando sabe que lo que tiene todo lo que necesita en Dios, y obviamente eso nos va a impulsar para mejorar, para desarrollar mejores talentos, para desarrollar mejores habilidades, para desarrollar mejores relaciones. Entonces empezamos a hacer luz en este mundo.
necesita Medellín de una iglesia empoderada, proactiva, de una iglesia que está dispuesto a actuar conforme a sus principios y valores, a estos principios y a estos valores. Proactiva es eso. Yo actúo conforme a los principios y valores, no reactiva. Ay, que siento, que es que la emoción, que es que no, proactiva. Vamos a actuar conforme a su palabra y vamos a alcanzar sus propósitos en Cristo Jesús. Y eso va a ser un imán de bendiciones. Eso va a traer la presencia de Dios, la sabiduría, y va a alejar la pobreza, va a alejar las maldiciones, va a alejar la tiniebla. Amén. ¿Cuántos les ha llegado esta palabra? Yo quiero que vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a orar a Jesús. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Jesús hoy? Pónganse de pie y yo quiero que usted repita de manera que se pueda escuchar. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi vida a ti, a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque si yo aprendo a honrarte genuinamente, tú honrarás mi vida. Permítenos ser una iglesia que te honra. Permítenos ser una iglesia que te sirve. Permítenos ser una iglesia que sale de las tinieblas, que sale de la oscuridad y camina en tu verdad y en tus propósitos. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu sabiduría. Pon en nosotros el querer como el hacer. Quita toda mentira, todo engaño, toda excusa, y te pido que nos bendigas, que podamos ser de bendición para este mundo, que podamos ser de bendición para la iglesia, que podamos ser de bendición para la familia, que podamos ser de bendición para la ciudad donde estamos. Bendícenos, Señor, con tu presencia, bendícenos con tu poder, y nosotros nos comprometemos a obedecerte y a caminar en tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que te hagas real y presente en cada uno de estas vidas. Yo bendigo sus vidas y declaro la misericordia y el favor de Dios sobre ustedes, y declaro la presencia del Espíritu Santo que los renueva, que los llena de nuevas fuerzas y los empodera para que actúen en la proactividad de sus principios y de su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, tu fidelidad